Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta nueva sesión. Seguimos ingresando al estudio del karma, al karma individual. Nuestro verso. Pensar luz y claridad. En mi sentir no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Gracias. Bueno, ¿quién desea leer el día de hoy, por favor? A través del cuerpo físico, el hombre está relacionado con el reino mineral. El ser humano eleva lo que se encuentra en el reino mineral exterior a una forma superior. A través de su cuerpo etéreo, está emparentado con el reino vegetal, elevando a una forma superior lo que de otra manera se encuentra en el reino vegetal. Y lo mismo puede decirse del cuerpo astral del hombre en relación con los seres del mundo animal. Por tanto, cuando pensamos en el entorno espacial del hombre, podemos darnos cuenta de que lleva dentro de él los reinos mineral, vegetal y animal. Y así como el hombre lleva en él los reinos de la naturaleza que encontramos en el espacio, también lleva en sí respecto al tiempo, no al espacio, los reinos de las jerarquías superiores. Y solo podremos entender el karma humano en todos sus aspectos cuando sepamos cómo trabajan los diversos reinos de las jerarquías sobre el hombre en el transcurso de su vida terrenal. Relaciones kármicas, Gados 36, Rudolf Steiner. Gracias, Bárbara. María Lucía, muy buen día. Buenos días. Bueno, me disculpan el movimiento cuando llegué, pero hoy no estoy en el espacio que siempre acostumbro, estoy en un consultorio del hospital y voy a intentar hacer la forma. Aquí me he acomodado lo mejor que pude. Veníamos trabajando la cinta trenzada y la última que trabajamos fue a partir de la cinta trenzada en 4 a partir de una textura de 3 puntos. Hoy vamos a comenzar con una textura de 4 puntos. Veníamos empezando desde la más larga a la más corta, hoy voy a empezar de la más corta hacia la más larga. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a dibujar una textura de 2, 1, 2, 1 en nuestro papel. Hoy no tengo la pantalla del computador donde puedo visualizar qué están haciendo, entonces les pido mucha paciencia. Y me dicen si logran ver mi pizarra adecuadamente. ¿La ven? ¿La ven completa? Sí, María Lucía, se ve perfecto. Muy bien. Entonces me avisan a ver cómo hago aquí para verlos. Para ver, es que no he podido. Desde el celular es muy difícil visualizarlos a todos. Pero bueno, yo confío que ahí están haciendo el ejercicio. Entonces, con la hoja bien fija sobre la superficie, ¿sí? Esta vez no tengo mi pizarra muy fija, está medio sostenida, pero vamos a intentar. Vamos a hacer una textura de 4 puntos muy corta, 2, 1, 2, 1. Y alguien me avisa, por favor, porque no puedo visualizar la galería. Me avisa cuando ya estén listos, comenzamos. Yo te aviso. Gracias, Oscar. Retículo amarillo. Este es amarillo. ¿Dónde está amarillo? María Lucía, el punto del medio es un triángulo. ¿Él forma un triángulo con los Sí, con aquí los otros? se forma, si yo uniera estos puntos, aquí se formaría un triángulo. Si lo uniera con líneas rectas, se formaría aquí un triángulo, aquí otro triángulo y aquí otro triángulo.
si me moviera haciendo lo que todos hacen. Pero como me voy a mover libremente en el espacio a través de las cintas trenzadas, pero para que tengan una idea de la organización de la textura del punto. ¿Sí? Aquí se formarían muchos triángulos. Perfecto. Es 2, 1, 2, 1. Cuando tengan los puntos me levantan la manito o me hacen una señal. Bárbara ya está lista, Nancy también, Ángeles también. Listo, ya podemos iniciar. Bueno, y entonces empezamos con el dedo, con el movimiento, siempre, cada semana, y empiezo desde la parte inferior, subo siguiendo esa diagonal de 3 puntos, la rodeo siempre intentando estar María Lucía, discúlpanos, se nos cortó y se te colocó en silencio el micrófono. Ya, listo. listo. Muy bien. Entonces, voy a moverme con la tiza para que ustedes vean cuál es el recorrido, pero ustedes lo van a hacer con el dedo. Empiezo en la parte inferior, en medio de, siempre me muevo en medio de los puntos. Rodeo aquí el último punto. Cuando llego aquí a este extremo, bajo, rodeo el punto inferior, rodeo el punto superior y vuelvo a la diagonal que sale aquí. La voy a hacer de nuevo con un color más claro para que la logren percibir. Entro por la parte inferior, en medio de los puntos, haciendo esa diagonal alrededor de esos 3 puntos. Los rodeo, me devuelvo, bajo, luego subo, rodeo esos 3 puntos y salgo por el otro extremo. ¿Ahí lo lograron percibir? Sí. Y bueno, mi forma no quedó muy centrada. Mientras ustedes la hacen, voy a intentar cada vez centrarla más, porque como estoy de lado siempre se me mueve. Entonces vuelvo y trato cada vez que quiero mejorar, equilibrar la forma, pues no voy a pasar por la misma línea, sino que voy a tratar, miren, observo que aquí no está tan centrada. Intento que conserve la misma distancia entre todos los puntos. Que haya una armonía entre los lados, que haya una simetría. Y cada vez la voy equilibrando un poco más. La textura de puntas es mi guía, pero yo decido por dónde me muevo. Voy a aclararlo un poco más, me alejo, la observo. Aún la puedo equilibrar. Poco y salgo. Oscar, no he podido encontrar por dónde visualizar al menos a uno. Mira, corren las pantallas a la derecha. Ah, ¿Sabes? sí, porque me gusta aunque sea ver la imagen de alguien. Ahora sí te veo.
Veo el trabajo de Tomás. De Tomasito, sí, Tomás. Ah, ese Tomás. Bueno, y mientras ustedes Mi nombre. van equilibrando su dibujo, que este es muy sencillo, voy a borrar el mío y voy a colocar la siguiente textura que, ¿quién me dice cuál sería? Si vengo de 2, 1, 2, 1, ¿cuál sería la siguiente textura? Si voy en aumento, ¿no? 3, 2, 3, 2. Muy bien. Pues sería 3 arriba. Yo la voy colocando porque esta pizarra se me mueve mucho. Para que al menos hagamos 2 formas. La idea era hacer 3, pero vamos a intentar porque yo sé que este grupo es muy avanzado. Ha tenido un ritmo que le ha dado mucha fuerza con el dibujo de formas, con las conferencias. Escuchaba este fin de semana un bombero, una frase que me quedó, bueno, que me sirve mucho a mí, que dice, la lentitud te da la precisión te da la rapidez. Esa frase me quedó resonando porque yo intento hacer las cosas muy a la carrera, por mis tendencias, pero realmente es así. Y los bomberos que tienen que actuar de manera rápida, pero ellos justamente se entrenan, dice, desde la lentitud. La lentitud te da la precisión te da la rapidez. Entonces, no se trata de correr con el dibujo, si me quedo con uno está bien. Lo importante es tener como interiorizar qué es lo esencial de este dibujo. Bueno, listo, ya veo el de Oscar. Podemos avanzar, Bárbara ya hizo el ok. Entonces, la siguiente textura, aunque aquí se ven muchos puntos, porque esta es una pizarra que usamos para trabajar aquí arte terapia. Entonces, 3 puntos arriba, 2, 3, y tratando de que observamos que se formen triángulos y entre la 1 y la 3 se formarían cuadrados, ¿no? Me dicen si están listos para que observen cuál sería el siguiente movimiento. Entonces lo importante es, exacto, gracias Mónica. Me voy a mover en medio de, siempre miren que en esta textura de 4 puntos igual a la de 2, entro por un lado y salgo por el otro. La anterior, entrábamos y salíamos por el mismo lado. Y allí vamos entendiendo ciertas leyes numéricas. Entonces, voy a entrar en medio de hormiguero de estos 3. Lo rodeo. Subo, aquí voy hasta el extremo. Me devuelvo hasta la siguiente. Lo rodeo hasta acá. Me perdí un poquito aquí en esta pizarra. Voy a hacerlo con la tiza para que lo logren visualizar. Entonces, primero visualizo el camino por donde voy a entrar. Es que no pude borrar bien la anterior forma y eso me confunde un poco el camino.
repinté mucho. Entonces, me voy a mover en medio de estos 3 puntos que veo aquí, esta diagonal. Y por ahí voy a entrar. Si tengo claro el camino, la rodeo, bajo, voy a sacar el otro extremo, subo, voy a la siguiente diagonal, voy a la siguiente, un momento. Cuando queda, por eso es importante empezar con la hoja en blanco, porque si no les puede pasar lo que me está pasando a mí, que han quedado las líneas del anterior y estoy un poco perdida, pero entro por esta diagonal, ya sé dónde me perdí. Pero si me pierdo, vuelvo a avanzar desde el principio. Vuelvo a arrancar desde el principio. Entonces, entro por el medio de esa diagonal, bajo, y aquí en esta parte inferior voy a rodear estos 2 puntos. Voy a subir hasta el extremo superior, bajo, y aquí vuelvo para hacer esta simetría con esta de acá abajo hasta acá, subo y salgo por aquí. Voy a repintarlo un poco, entro por este camino en medio de estos puntos, bajo por el medio de estos hasta el extremo, subo, intento equilibrarla pasando que no me quedo tan en el centro, entonces trato de equilibrar esta vez ese movimiento, bajo, también trato de centrarlo un poco más, y miren, salgo por el otro extremo. ¿Listo? ¿La logran ver? La voy a acercar un poquito para que la observen mejor. Y recuerden siempre hacerlo primero con el movimiento, solo con el movimiento. No voy a utilizar la tiza blanca porque me queda la forma ahí impregnada. Yo la puedo ver desde lejos y aún todavía la puedo mejorar. Voy a esa diagonal, me muevo entre esos puntos diagonales, los envuelvo, hago el extremo inferior izquierdo, todavía la puedo centrar un poco más. Bueno, ahí más o menos me quedo centrada. A ver, yo miro a ver cómo van. Ah, ustedes están más orientados que yo, más equilibrados. Muy bien. Muy bien, Ángeles. Y me hacen un guiño si podemos hacer una forma más de esta textura de 4 puntos.
o dejamos allí, ya dependiendo de cómo se sientan, si es demasiado. Muy bien, Oscar. Muy bien, Bárbara. Muy lindo. Bueno, me dicen si logramos avanzar a la tercera. Oscar, tú me avisas porque... Vamos con la tercera. ¡Listo! Sí, Grupo, yo vamos. sabía. Entonces, ¿cuál es la siguiente? Yo voy colocándola mientras los demás van terminando de equilibrando su forma. Y la siguiente sería, ¿cuál serie sería? 4, 3, 4. 4. Trato de ponerlo más centrado posible. A mí me queda marcada la forma anterior y uy, veo una cantidad de puntos aquí. 4. 10. 4. Y 3. 4, 3, 4, 3. Yo voy a tener que resaltarlo en otro color porque si no me pierdo en esta pizarra. 4, 3 y tratando de que realmente este punto quede en el centro de los otros dos. 4. Hola. Bueno, ya tengo mi textura de 4, 3, 4, 3. Y voy a seguir el mismo ritmo. Todas estas semanas hemos seguido el mismo ritmo. No hemos cambiado porque podemos hacer las cintas trenzadas con otros ritmos que más adelante seguramente lo retomaremos. Pero quiero quedarme varias sesiones en esto. Entonces, empezamos con el dedo. Me voy a mover por esta diagonal. Esta diagonal. Bajo. Y aquí. Bajo hasta acá. Muevo por esta diagonal. Bajo hasta acá. Un momento que en esta pizarra. Un momento, vamos a empezar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, sí. Muy bien. Bajo. Voy hasta este extremo. Subo por el medio. Hasta la parte superior. Bajo hasta el centro. Y allí me muevo. Envuelvo. Miren que hay muchas más. Para este grupo es un reto. Ustedes para mí son un reto. Ahora me voy a mover voy por este camino, por esta diagonal. Me vuelvo de esta manera. Bajo. Subo por la siguiente diagonal. Vuelvo, voy hasta este punto medio. Subo, vuelvo. Siguiente diagonal. Y aquí miren, salgo.
Sí, lo logré. Esta pizarra no es la más adecuada, pero es. Entonces, primero lo hacen con el dedo, esta última forma, entrando, porque aquí se van a crear muchas diagonales. Subo, bajo hasta el extremo derecho. Envuelvo esas dos, subo por el centro. Bajo. Tratando siempre de equilibrar. Por ejemplo, miren, trato de equilibrar que la idea es que haya la misma distancia entre la textura de puntos. Y por último lo voy a hacer como más claro, que se vea más que los puntos. Listo. Vamos a ver cómo les va a ustedes con esa última forma. Voy a acercar el celular a la pizarra para que puedan visualizar. Y esta última sí sería bueno que le hicieran un espacio amplio. ¡Uy, Bárbara! Muy bien. Muy lindo. Ustedes me sorprenden cada día más, cada martes más. De todo lo que se puede hacer cuando tienen un ritmo. Realmente el ritmo es lo que nos da la fuerza. Este grupo es una prueba de ello. Ángeles. Bueno, aquí en el grupo hay varias personas que de pronto no llevan tanto tiempo. De pronto quisiera, no sé, Juan o Estefanía, que ahora comentaran, uno de los que no lleva mucho tiempo. ¿Cómo fue también la experiencia? Porque, bueno, los que Bárbara, Nancy, Mónica, llevan, yo creo que más de 100 sesiones de dibujo de formas y ya tienen una experiencia, pero sí me gustaría, ahora que sientan que ya tienen su forma lista, escuchar a alguno de los que apenas está entrando en el ritmo. Hola María Lucía, buen día, acá Estefanía. Hola Estefanía. Ahí dice, no sé si se alcanza a ver. Sí, muy bien. Gracias Estefanía por compartir. Cuéntanos así rápido cómo fue tu experiencia con esta cinta trenzada. Con esta cinta trenzada con cantidad de puntos al principio fue encontrarme con todos esos puntos y lo primero que pensé, yo esto me imposible. Un mar de puntos era, realmente no tenía idea por dónde, a pesar de que te estaba viendo a vos. Y en el momento en el que arranqué, queriendo seguirlo, es como que si todos los puntos se ordenaran.
y se encontrara el camino. Es muy rara la sensación. Me pareció fascinante. Me encantó las anteriores y esta con más cantidad de puntos, como mayor desafío, me acomoda. Esa es la sensación, orden, trae mucho orden. Gracias, Estefanía. Sí, realmente el dibujo de formas, eso es lo que nos regala. Un centro, un orden, un equilibrio entre la ley, pero también entre la libertad. De cómo, si yo sé por dónde, tengo claro mi camino y sé por dónde seguir, pues voy a lograr la meta. Si no importa cuántas veces tengo que recorrerlo, si lo repito muchas veces, eso me va a dar una seguridad. Bueno, Juan nos quiere mostrar su trabajo. Ay, muy bien, Juan. Tengo muy poca experiencia con dibujo de formas, me parece hermoso y coincido con Estefanía. O sea, al principio me costó bastante llevar el orden, poco a poco lo fui logrando y realmente es una experiencia hermosa, tranquilizadora, vibrante. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, en la próxima sesión no podré estar, Oscar, pero nos vemos en 2 semanas. Seguramente es bueno también que respiren un poquito del dibujo de formas con Euridia. Nos vemos en 2 semanas. Vale, María Lucía. Muchísimas gracias. Yo sé que tú te Gracias, esfuerzas María ahí Lucía. porque se te Gracias, que te cruza vaya con tu bien. trabajo, pero mil gracias. Bueno, em, gracias, María Lucía. Un feliz día. Hola, Mari, buen día. Buenos días. Bárbara, ¿nos ayudas nuevamente con la lectura, por favor? ¿Cómo no? A través del cuerpo físico, el hombre está en relación con el reino mineral. El ser humano eleva lo que se encuentra en el reino mineral exterior a una forma superior. A través de su cuerpo etéreo, está emparentado con el reino vegetal, elevando a una forma superior lo que de otra manera se encuentra en el reino vegetal. Y lo mismo puede decirse del cuerpo astral del hombre en relación con los seres del mundo animal. Por tanto, cuando pensamos en el entorno espacial del hombre, podemos darnos cuenta de que lleva dentro de él los 3 reinos mineral, vegetal y animal. Y así, como el hombre lleva en él los reinos de la naturaleza que encontramos en el espacio, también lleva en sí respecto al tiempo, no al espacio, los reinos de las jerarquías superiores. Y solo podremos entender el karma humano en todos sus aspectos cuando sepamos cómo trabajan los diversos reinos de las jerarquías sobre el hombre en el transcurso de su vida terrenal. Relaciones kármicas, Gados 36, Rudolf Steiner. Gracias, Bárbara. Y el otro verso, que nuestra tarea es comprenderlo al final de esta charla sobre el karma, que también es de Rudolf Steiner, de Navidad 24 de diciembre de 1920. Como un puente es el hombre entre aquello que es pasado y la existencia futura. El presente es el instante como puente. Espíritu hecho alma en la envoltura material es lo que viene del pasado. Alma, haciéndose espíritu en fuentes germinales, es lo que está en vías de futuro. Capta lo que ha de venir mediante lo que ha pasado. Ten esperanza en lo que deviene mediante lo que ha devenido. Comprende así la existencia en el devenir. Comprende así lo que será en lo que está existiendo.
María, muy buen día. Bueno, muy buenos días. Siguiendo con el hilo de las reflexiones en torno a lo que es el karma, como hemos venido viendo, existe este gran karma universal. Hemos narrado cómo, en relación al relato del paraíso, el ser humano decide consumir del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y esta entrada de estos elementos en él, si lo miramos desde el punto de vista fisiológico, desarrollar esta capacidad intelectiva introduce en él fuerzas de destrucción, fuerzas catabólicas. De acuerdo con el relato, el pecado es haberlo hecho antes de tiempo. Es decir, podríamos decirlo a una forma actual, es intelectualizar un niño antes de tiempo, antes de que ese cuerpo esté completamente formado. Eso lo sabemos en la pedagogía Waldorf. La edad adecuada para que un niño comience en su proceso de intelectualización, que debe ser progresivo y lento, es desde los 7 años. Porque justo a los 7 años se han formado unas estructuras neurológicas que van a permitir que el niño tenga los niveles de concentración hacia los 7 años de vida. Él va a madurar una cantidad de conexiones nerviosas, o sea, lo que llamamos sinapsis o capita, esa capita de grasa que le va saliendo alrededor de las neuronas, es lo que va a permitir que pueda hacer sinapsis, conexiones neuronales. Y eso va a llevar a que se incremente el neocórtex en un porcentaje, 1%, que va justamente a permitir los niveles de concentración. Ahí comienza recién, pero no es que ya de los 7 años lo intelectualizamos, no. Es un proceso lento que va a ir formándose de los 7 hasta los 9 y medio. Ahí viene una transformación y ahí recién se va a implantar de manera más o menos como unas zapatas en una construcción, imaginémoslo, las bases de lo que va a ser el conocimiento intelectual. Entonces ya miren, apenas este camino de los 7, pero no estamos hablando del preescolar todavía. Sí que esa es otra etapa, o sea, estamos pasando solamente en esta fase en que comienza este desarrollo, porque todo lo que pasa justamente en la primera infancia, o debería pasar, dicho de esta manera, en la primera infancia, es fundamental para que se dé lo que va a suceder a los 7 años. Y ya la neurología ha descubierto con Spitzer, que fue el gran descubridor de esto, que el niño necesita movimiento, estimulación de lo que llamaríamos en la pedagogía Waldorf de los sentidos corporales. Y todo esto es lo que va a permitir este crecimiento sináptico, este desarrollo de sinapsis, de conexiones nerviosas desde la base del cerebro hacia el lóbulo frontal, ¿sí? Haciendo una curva y haciendo una diagonal. En ese sentido, crecen esas conexiones nerviosas. A los 7 ya está casi listo para comenzar esa escolarización y luego vamos hasta los 9 y medio. Ahí se consolida algo ya en toda su estructura, no solamente neurológica, sino en el sistema cardiorrespiratorio y volitivo, anímico y espiritual. Ya ahí comienza a generarse este proceso más sólido, digamos, está ya en pleno desarrollo esto de lo que va a ser las operaciones lógico-formales que van a nacer luego a los 12 años. Lo estoy haciendo así de manera muy rápida. Obviamente no me estoy deteniendo en cada detalle, sino como en lo grueso. Piaget describe esto hasta los 12 años justamente, este desarrollo desde el niño pequeño hasta los 12 años, en ese gran tratado que le llama 6 estudios de psicología, donde él describe este proceso de desarrollo cognitivo. Pero hoy en día sabemos que eso no termina a los 12 años, con la adquisición ya, en esta que acabo de escribir, de las operaciones lógico-formales, sino que justamente esas operaciones lógico-formales van a tener que transformarse todavía en 3 procesos más para completar todo el desarrollo del pensamiento.
solo si lo miramos desde el desarrollo del pensamiento. Y si miramos ese proceso cíclico, paulatino, progresivo, ¿sí? En que debe acontecer ese desarrollo del ser humano, imaginemos ahora a Adán y a Eva, a los primeros seres humanos en ese paraíso, donde hay un proceso de desarrollo y como el maestro que le dice a los papás, no intelectualicemos a los niños todavía. Y uno dice, ay no, pero pues, mire que los primitos sí, ellos sí ya saben sumar, restar, multiplicar y hasta fraccionar con 4 años. Entonces uno se azara, se angustia y los comienza a intelectualizar. ¿Sí? Y eso es hacer algo prematuro, no permitir que vaya sucediendo dentro del ciclo natural de cada ser humano. Hoy en día hay que mirarlo cada vez más individual. Hay ritmos muy distintos en cada ser humano. Y ese fue lo que se considera el pecado original. Pero justamente cuando se activan cada vez más las fuerzas intelectuales, o sea, cada vez este cerebro comienza a actuar de manera mucho más intelectual, él comienza a gastar energía vital. Él comienza a utilizar toda la energía de nuestro cuerpo vital. Y eso genera procesos de destrucción, como se dice fisiológicamente, porque se producen todos esos procesos salinos que llevan justamente a una desvitalización. Entender esto desde esta lógica, digamos, fisiológica, como estoy tratando de presentarlo hoy, este pecado original, se introducen estos elementos. Pero además hay otros que se cuentan en este relato, en este mito, y es que el ser humano además debe transitar por la enfermedad, el dolor, la enfermedad y la muerte. O sea, el ser humano tiene que morir. Pareciera, según el relato, que antes de eso el hombre no moría. El ser humano no moría, no conocía la muerte. Era perenne. Pero a partir de ahí sí. Y de acuerdo al relato, eso tiene un sentido. Un sentido en la existencia de los seres humanos. Pero también nos cuenta de que el relato, como lo hemos venido viendo, que en ese momento el Cristo se ofrenda para redimir y corregir esto que fue aparentemente un error. Y digo aparentemente porque ese error tiene unas ventajas enormes para el ser humano. Si eso no hubiese acontecido, el ser humano no hubiera conquistado su libertad, su autonomía. Seríamos como plantitas que dependemos del ambiente, allí de todo lo que hay alrededor del agricultor, básicamente. Pero el ser humano ganó la individualidad. Eso que fue un pecado y que es visto como algo trágico, eso le permitió conquistar por sí mismo las fuerzas del conocimiento. Y eso es una ventaja si lo miramos desde este punto de vista. Porque siempre ese relato se nos ha mostrado como trágico y como una cuestión que nos condiciona a ser pecadores eternos. Y con el pecado, pues viene la deuda y la culpa. Y nos han amarrado a esos aspectos de una manera un poco, no quería decir la palabra, pero como perversa, ¿no? Porque estamos ahí como encapsulados dentro de ese proceso. Entonces, justamente ese proceso de entender un tanto este aspecto del Cristo, como el gran Señor del karma, él comienza a redimir este proceso, venciendo los procesos de enfermedad y muerte en el cuerpo humano con la resurrección. Y lo deja como un elemento colocado al futuro. Si bien Lucifer, a través de los seres humanos, introduce la enfermedad del pecado en lo corporal de la humanidad, que es la muerte, las fuerzas de muerte en nosotros, el Cristo va a introducir y deja también digamos, como en la base del desarrollo humano, el proceso de la resurrección. Es decir, de voltear estos aspectos que nos van justamente a permitir vencer las fuerzas de muerte. ¿Sí? Es decir, es lo que hemos tratado de mostrar en este sentido. ¿Sí? De cómo uno se puede conectar con estas fuerzas de resurrección. Ya hemos visto muchos ejemplos de fuerzas de resurrección, para no mirarlo meramente como un aspecto teórico, abstracto, sino uno puede preguntarse nuevamente, bueno, ¿en qué momentos yo tengo fuerzas de resurrección? ¿En qué momento yo he tenido situaciones de vida
que me han permitido vencer procesos de muerte dentro de mí mismo. Si consideramos que esos procesos de muerte podemos verlos desde 3 dimensiones: la dimensión anímica, la dimensión vital y la dimensión física. En la dimensión anímica podemos decir en qué momentos estamos al borde de nuestras fuerzas anímicas, de la desesperanza, de claudicar, de dejar todo tirado, aún muchas veces la vida misma. Y cómo en esos momentos quizás de umbral, de estar ahí justo en el umbral, pasa algo que me retorna nuevamente. Una experiencia, el encuentro con alguien, una palabra, un verso, algo me puede sacar de allí. Creo que podríamos narrar cada uno muchas de esas experiencias de vida que quizás en diferentes momentos hemos tenido. A nivel vital, los momentos en que sentimos físicamente como si nuestras fuerzas vitales desfallecieran, las enfermedades, las que nos llevan al borde de nuestras mismas fuerzas anímicas. El momento en que decimos ya no puedo más, ya no soporto más esto. Sí, es como llegamos a un límite de nuestras fuerzas vitales y pasa algo que llega y nos sustenta y nos da la fuerza para seguir adelante. Hay una de esas anécdotas que recuerdo de uno de un personaje que estaba en la Segunda Guerra Mundial y así había sido tirado a la cloaca porque ya estaba más muerto que vivo, ¿no? Los llevaban ya, los agonizantes los llevaban allá, y cuenta él que los demás se burlaban, ¿no? Porque era un hombre que tenía mucha esperanza y mucho positivismo. Y eso siempre era lo que llevaba al entorno de este campo de concentración. Y cuando se burlaban de él, de que ya, pues, mira tú, ¿no? Que tanto hablas de esperanza y de las fuerzas de vida, mira en qué condición estás. Él narra que él se ríe de todos ellos, porque en ese momento él siente que el ser de vida, lo envuelve y lo sostiene. Y ese ser de vida, obviamente él va a describir después que es el Cristo. O sea, ¿cuántos momentos de vida no hemos tenido así que hemos sido cobijados y albergados por una fuerza que no es nuestra propia fuerza vital, ni la de quizás, bueno, a veces viene otro ser humano que nos impregna de esa fuerza vital? Hay muchos momentos en que también hemos estado al borde del desfallecimiento vital. Y momentos en que nuestra propia vida física se ha visto en riesgo. Hemos estado al borde de la muerte misma física. Yo creo que quizás no todos, pero algunos podríamos decir, yo estuve a punto de morir y algo me sacó de allí. ¿Sí? Estuve casi que muriendo, ¿no? Y pude resucitar. Y hay muchos de estos relatos de gente que ha estado muerta y vuelve a la vida y cuenta estas experiencias. ¿Sí? Entonces, comento esto porque siempre tratamos desde nuestro pensamiento de entender esto de la resurrección, pero a veces yo pienso que no hay que pensar muchísimo en cosas muy complicadas, sino en experiencias vitales nuestras para conectarnos con estas fuerzas de resurrección. De hecho, hay unos ejercicios en la Pascua de Resurrección que se hacen, que es, por ejemplo, ir a un manantial, a una fuente de agua de manantial. Ir ahí cómo brota el agua, contemplar cómo brota el agua de manantial. Las fuerzas de vida, cómo emergen de la tierra. O tomar, por ejemplo, esto que hizo una maestra alguna vez, tomar una morera, este gusanito, ¿cierto? De seda, llevarlo, hacer, digamos, un cultivo de estos gusanitos, llevar la plantita, sembrar las hojitas, ver cómo los gusanitos comían y comían, luego cómo se encapsulan. Y justamente la maestra buscó todo esto calculado para que fuese antes de Semana Santa y calculó que justamente llegando de Pascua, los niños iban a poder vivenciar cómo ahora la oruga
salía, emergía de su capullo. Eso es toda una imagen, todas las metamorfosis nos dan esa imagen de muerte y resurrección, porque realmente el animal, en este caso la oruga, entra en un proceso de muerte cuando se encapsula, entra en un proceso de muerte, descomposición de su cuerpo para generar un nuevo cuerpo. Todos los procesos de metamorfosis, tenemos el de la mariposa y muchos de metamorfosis que nos pueden mostrar esta transformación. Y ahí tenemos imágenes vivientes para conectarnos con la resurrección. Y a veces no pensar místicamente, bueno, y cuando yo medito y me encuentro con el Cristo, porque quizás me voy a sentir frustrado porque no lo voy a encontrar, no va a ser tan fácil. Pero a veces lo tenemos en la vida práctica, en conectarnos con estas fuerzas de resurrección. Y ahora es ver cómo todo este proceso de muerte y vida, vida y muerte, es un proceso que estamos realmente, estamos interactivos, constantemente estar en un interjuego. Y ahora entonces viene cómo nosotros, dentro de lo individual, voy a volver a esta, perdón. Voy a volver a esta imagen que ya hemos visto muchas veces y que nos muestran esta relación, interrelaciones de nuestros cuerpos fundamentales, ¿sí? Si tenemos nuestro espíritu, nuestra alma, este Ich, que está en alemán, recordemos que esto está en alemán, yo no he hecho todavía el ejercicio de traducirlo, hacerlo en español, pero bueno, aprendemos un poquito de alemán aquí inclusive. Entonces tenemos el Ich, que es nuestro yo, tenemos Seele, que es nuestra alma, tenemos el Ätherleib, que es nuestro cuerpo etérico, cuerpo de vida, y tenemos el Leib, que es el cuerpo físico. Y vemos cómo a través de este aspecto nuestro yo está conectado totalmente con lo espiritual, con la esencia, con nuestro yo superior, también podríamos decirle. Y cómo desde lo espiritual fluyen las fuerzas de vida, de sanación. Este es Heiligung. Fluye de lo espiritual esta sanación constantemente y vuelve. O sea que esto de la sanación, de la salud, es un aspecto de lo espiritual. Fluye de lo espiritual a lo anímico y podría influenciar de lo anímico a lo etérico y a lo vital. Pero cuando estas fuerzas se obstruyen, hay experiencias de vida que llevan a que esta fuerza de vida, de sanación, se obstruya, es cuando vienen las enfermedades, que en su momento las describimos desde dos puntos de vista, ¿sí? Unas que tienden más hacia lo orgánico y unas que tienden más hacia lo psíquico, psicológico. Entonces tenemos dos grandes grupos de enfermedades. Las enfermedades que directamente están influenciadas en lo físico, porque han tocado, lo anímico tuvo una influencia ya que penetró en lo etérico, y en lo etérico va a influenciar a lo físico. Ese es el proceso. Digamos, situaciones anímicas, nudos anímicos que tenemos, nos conllevan justamente a que esos nudos anímicos vayan tomando forma, vayan como cuando algo se va cuajando, ¿cierto? Se va configurando en lo etérico y luego pasa justamente ya a una manifestación física. También tenemos las enfermedades que desde lo anímico ya influyen dentro de los órganos, o sea, aspectos anímicos no elaborados van a conllevar justamente a que tengan una influencia de desorganización dentro de los órganos. Eso lo llamamos las neurosis orgánicas y las enfermedades orgánicas propiamente en este orden. Y también podemos ver que de esta dinámica, cuando ya esta influencia de lo físico va a tener un impacto en lo anímico, vamos a tener la psicosis y vamos a tener las neurosis. Son esos dos aspectos, como esos dos grupos, si los consideramos ese sentido divisorio de las enfermedades en estos dos grupos, las que van a afectar lo vital y lo orgánico, y las que van a afectar lo psicológico y lo psicológico tocando ya con lo espiritual. Y justamente ahora nuestra tarea como seres humanos es reorganizar esto.
Si miramos la enfermedad como camino, siempre la pregunta es, bueno, ¿y esta enfermedad qué me trae para aprender? ¿Qué debo yo a lograr transformar de esta enfermedad? Y es lo que hemos visto que sucede en las curaciones. La otra lo estuvimos viendo con algunos casos de curaciones, donde justamente aparentemente el Cristo llega, tocó y el enfermo se curó, pero no es tan así. Sí, él influyó, él tocó y él echó alguna sustancia de su cuerpo en el otro y esto lo ayuda a curar. Pero veíamos cómo en los relatos de las curaciones siempre hay un proceso para enfermarse que está escrito versículos antes de manifestar el enfermo, de manifestarse el enfermo en el Evangelio, y procesos que nos van a dar cuenta de la curación. Y justamente el proceso de la curación comienza con la conciencia de estas dinámicas. Y ahí está escrito, sobre todo Lucas, que es el médico, y el artista, el pintor, es el que describe con lujo de detalle esos procesos de enfermarse y de curarse. Hay un proceso de que algo acá se obstruye, no logra fluir y aparece la enfermedad, como lo hemos descrito anteriormente, y también un proceso para desatar ese nudo. Entonces, la enfermedad, si la miramos desde este punto de vista y no como un castigo y una condición para decir, mire, ¿por qué a mí? Porque siempre lo que uno pregunta, se dice cuando uno se enferma, ¿y por qué tengo que ser yo? ¿Por qué no otro? Casi que egoísticamente, no lo decimos así, pero si uno dice, ¿por qué yo? Casi que uno está diciendo, bueno, ¿y por qué no yo y por qué no otro? ¿Sí? ¿Por qué a mí? ¿Sí? De tantos millones de seres humanos, ¿por qué a mí? Es un reproche que estamos haciendo realmente, ¿no? Es un dolor, un reproche, y claro, tenemos dolor, por supuesto, porque la enfermedad implica que nos confronta, que nos limita, que nos lleva a sacarnos de nuestra zona de confort. Y aquí es donde viene esa gran pregunta, ¿para qué? No el por qué a mí, sino ¿para qué a mí, Dios mío? Yo siempre trato de cambiar la pregunta diciéndola de esta forma, ¿no? ¿Para qué a mí? ¿Qué debo yo aportar en este proceso de sanación si yo me uno a esta gran corriente del karma de la humanidad? ¿Cómo yo puedo voltear esto? Y muchas veces, lo debo decir así, el hacer un proceso de la enfermedad implica que muchas veces no vamos a curar. Quizás vamos a morir de esa enfermedad. Pero ¿qué es lo interesante? Que en el proceso de la enfermedad yo puedo hacer una conciencia no solamente para mí mismo, sino para toda la humanidad. Porque finalmente todos vamos a morir. Eso es un hecho. El hecho de que yo me cure ahora de una enfermedad no quiere decir que no vaya a morir. Me curé de esta enfermedad, pero la muerte es un aspecto, una etapa inminente de nuestra vida. En algún momento vamos a morir. Bueno, yo tengo cada vez más conciencia de eso, no sé, será por mis años ya, pero uno cuando está muy joven no piensa mucho en la muerte, ¿sí? Pero llega un momento en que la muerte o a veces las experiencias de vida te confrontan. A mí me ha tocado por mi profesión, me ha tocado desde muy joven enfrentarme a la muerte, ¿sí? Y a la pregunta, ¿qué significa realmente la muerte? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Y para qué es la muerte? Esas preguntas siempre están allí con respecto a la muerte, ¿no? Que uno muchas veces, bueno, nos morimos todos y ya, lo entendí abstractamente, pero desde el aspecto anímico vital, ¿qué es la muerte? ¿Y cómo acompañamos los procesos de muerte? Y no caer en esas tendencias frías, indolentes que podemos tener en el sector, digamos, los que trabajamos en salud. Bueno, no solamente los que trabajamos en salud, todos los seres humanos hoy en día podemos tener esa actitud bastante, ¿cómo llamarle? Displicente con respecto al dolor del otro. ¿Sí? Es decir, sí, todos se enferman de eso. Hay mucha gente, muchos pacientes con esa enfermedad. O sí, está de moda esa enfermedad. Y no pensamos en qué significa. Y justamente aquí es donde la enfermedad nos puede velar un misterio. Si miramos diferentes enfermedades, el SIDA, por ejemplo, que es una pandemia, el cáncer, que es una pandemia, las enfermedades respiratorias, que son también una pandemia hoy en día. Es decir, podemos mirar muchas enfermedades que son pandemia. ¿Sí? Hay enfermedades infecciosas que son pandemia. Entonces, no solamente el COVID, hay muchas otras. ¿Qué nos enseñan? Y en este proceso comenzamos a mirar que desde lo individual o de lo colectivo como humanidad tendríamos nosotros que comenzar a transformar. Ahí ya desde lo individual comenzamos a asumir algo en esta tarea de redención.
También, si lo miramos desde este punto de vista de esta cuatrimembración nuestra, ¿cómo nosotros realmente podemos darle orden a nuestra constitución? Ahí estamos ya nosotros influyendo directamente sobre nuestra karma directamente. Por ejemplo, ¿qué tanto yo me intereso por otros seres humanos? Es una pregunta así que debe ser muy seria, ¿no? Profunda. Yo me intereso mucho por los seres humanos. Bueno, ¿realmente? ¿Qué debo hacer? Le pregunta el joven sabio al Cristo para adquirir el reino de los cielos. Bueno, ya leíste la ley, cumple los mandamientos. Allá todo eso lo he hecho, Señor. Pero a veces cumplir los mandamientos, hacer las buenas obras de caridad parece que no es suficiente. Sí, porque quizá lo estoy haciendo como un mandamiento. Hacerle el bien al prójimo. Y lo hago porque lo aprendí y se convierte en una actitud, disculpen, mecánica en mí. Hay que darle mercado a los pobres. Bueno, mensualmente compro el mercadito y le llevo a algún pobre y le entrego el mercado. Y lo hago como un hábito. Pero realmente, y no es que esté mal, ¿no? Eso también puede servir para el otro, pero un poco más. ¿Quién es esa persona? ¿Por qué ha llegado en esas condiciones? ¿Qué más necesitaría además de llevarle un mercado? ¿Cuál es su biografía? ¿Cómo se consolidó su biografía? ¿Cómo ha sido su historia biográfica de esta persona? Interesarnos realmente por el otro. Sí, no quedarnos a veces en la superficie del conocimiento del otro. Y ahí hay para mí siempre un indicio muy sutil que nos muestra de que no hemos profundizado muchísimo en los otros. Y es, ¿para qué le digo si ya sé cómo me va a contestar? ¿No han visto que muchas veces les pasa eso a uno? ¿Para qué le digo? ¿Para qué? ¿Para qué tratamos de temas si ya sé cómo nos va a contestar? ¿Para qué vamos allá si ya sabemos qué vamos a obtener? Eso es una muestra para mí, un signo, como digo yo, un signo muy dicente de que no estamos realmente viendo si ese otro cambia, porque puede ser que ese otro ha cambiado. Y nos encontramos con una sorpresa que no nos va a contestar como siempre esperamos que nos va a contestar, ¿cierto? Pero es justamente esto, vamos pasando por la vida como medio en ensoñación o dormidos y pensamos que ya nos hacemos una imagen del otro ser humano y es una imagen acabada. Y claro, tenemos que hacernos una imagen del otro y esa imagen que nos hacemos del otro finalmente termina siendo una imagen acabada. ¿Sí? Pero ¿cómo movemos esa imagen? Bueno, aquí tenemos el dibujo de formas que nos enseña cómo mover la imagen. ¿Sí? Hemos estado haciendo muchas figuras de estas, ¿cierto? Y esas imágenes que nos muestran movernos, movilizarnos. Imaginen que ustedes hacemos dibujo de formas una vez, la tenemos allí y ya tenemos el dibujo de formas. No lo volvemos a hacer. Entonces, así como el dibujo de formas se mueve y es constante y es dinámico, esta pregunta por nuestro prójimo, interesarnos por nuestro prójimo es muy importante. ¿Cómo estás? Esa pregunta de cómo estás debería ser realmente seria, profunda. Y si yo le pregunto a otro cómo estás, debería ser importante detenerme para escuchar cómo está el otro. ¿Cómo estás? Bien. Suelve de cajón. ¿Cómo estás? Los niños especiales hacen esa pregunta. No sé si ustedes han tenido esa experiencia. ¿Cómo estás? Y lo miran a uno por allá atrás. ¿Cómo estás? Yo estoy así, ¿no? Hay unas lunas. Y me mira así siempre, ¿cómo estás? Y hace la cara así, siempre hace la cara así, ¿no? La voltea, ¿cómo estás? Y me mira con esas dos lámparas de ojos que tiene y uno siente que lo atraviesa, ¿no? Como que, ya, estoy bien. Y vuelve y se queda mirándome así, ¿no? Estoy ocupado, mira, ahorita estoy aquí, ya, tranquilo. Es decir, no es suficiente decir, bien, ok, por pasar. Y justamente para poder que el otro nos conteste genuinamente cómo estás, tenemos que haber creado un espacio anímico para poder
un cuenco para que recibir ese cómo estás. Interesarnos por el otro. Interesarnos verdaderamente por el mundo. Y no en el sentido de las teorías y el medioambientalismo, que es lo que está de moda hoy en día. ¿Cómo nos interesamos por el mundo? Y Steiniger nos da una imagen en este trozo que nos trajo Oscar hoy. Si realmente queremos interesarnos en el karma, miremos realmente cuál es nuestra relación con el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo animal. Y luego nos va a hablar del mundo espiritual, porque va a hablar que también estamos conectados con las jerarquías espirituales. Pero no pensemos en las jerarquías espirituales, que es muy, muy complicado todavía, ¿cierto? Muchas veces. ¿Cuál es mi relación con el mundo mineral? Yo tengo un cuerpo que lo obtengo gracias a que hay un mundo mineral. Mi osamenta se la debo a ese mundo mineral. Todo lo que está ya en el mundo como minerales, lo tengo yo conformando mi osamenta. Todo lo que está en el mundo vegetal está dentro de mí, manifestado en procesos vitales. ¿Cómo están mis 7 procesos vitales? Y todo lo que está en el mundo animal está dentro de mi naturaleza anímica. De ahí viene, ¿no? Anímico, animal, ¿sí? He tomado esto. ¿Y cómo yo hago una relación en ese sentido? ¿Cómo me intereso por ese mundo? Y vamos viendo de que si yo ya me ocupo de mi cuerpo físico, de mi cuerpo vital y de mi alma, pues yo ya me estoy ocupando a la vez de una manera indirecta, pero bien directa a su vez, de esos 3 reinos. ¿Cómo realmente trabajamos? A veces nos preocupamos mucho por lo que pasa en la explotación de los minerales en el planeta. ¿Y cómo es eso conmigo? ¿Cómo estoy yo cuidando el insumo, el consumo de minerales en mí mismo? ¿Cómo está eso? ¿Tengo un balance? ¿Estoy tomando suficientes alimentos que me permiten tener un balance de esos minerales en mi cuerpo? ¿Cómo está el consumo de los pequeños minerales como el cuarzo silicio, por ejemplo? ¿Dónde está el cuarzo silicio en la naturaleza? Son preguntas que comienzan esas preguntas, ¿no? Cuarzo silicio. Entonces yo entiendo que la osteoporosis, lo que se da aquí en los huesos, hay 2 teorías, ¿cierto? La americana y la europea, como digo yo, que dice que la osteoporosis es falta de calcio. Pero los europeos, un grupo de investigadores europeos descubrió que la osteoporosis no se debe a la falta de calcio, sino de minerales de agarre, como le llaman ellos. Entre ellos el cuarzo silicio, que se da en micro cantidades. Ajá. Entonces, si la osteoporosis la produce una deficiencia de cuarzo silicio, entre otras cosas, ¿dónde está? Y eso implica de que esa preocupación por mí mismo ahora ya me dirige afuera. Y ese es el ejercicio, cómo salgo desde mi interioridad al mundo externo. Y así vamos a seguir entonces ahora con lo psíquico, que es lo que más nos está afectando hoy en día. Cómo estamos escindidos inclusive de sí mismos. Siempre hablamos de que el hombre no tiene una conexión con el mundo espiritual, pero miren, la desconexión con el mundo espiritual comienza con la desconexión de mí mismo, de mi propio yo. ¿Qué tanto estoy yo en contacto con mi yo? Con aquel que porta mi verdadera existencia, mis grandes ideales. ¿Qué tanto estoy yo ahí? El creador de Sechem cuenta que él vivía en África, ¿cierto? En esta región donde hoy en día es Sechem, y era una región en su momento, cuando era niño, de una miseria impresionante. Y con 19 años, él soñaba con que ese sitio tenía que ser un sitio hermoso, con vegetación, con escuelas, con clínicas, con trabajo para todo el mundo. Y teniendo 19 años, decide irse de esa región para justamente
buscar horizontes y volver y poder hacer que el sitio fuese mucho mejor, ¿no? Y así una mañana se despide con su mamá que está durmiendo, le da un beso y le deja una carta. Cuando la madre se despierta, pues el hijo no está por ninguna parte y encuentra la carta que le dice de que él se va buscando horizontes para poder buscar en el futuro un bienestar para su pueblo. Migra hacia Alemania, bueno, no sabe alemán, no sabe inglés, llega a Alemania, bueno, no puede estar en Alemania, termina en Austria, una chica lo auxilia, lo ayuda, termina integrándose dentro de la cultura, aprendiendo alemán, consiguiendo un trabajo, llega a ser doctor en bioquímica, creo que llega a ser en la Universidad de Austria, y ha pasado muchos años, ya es un hombre maduro. Y una amiga le dice que quiere conocer Egipto, que él por qué no la acompaña. Y él le dice que no está interesado, que tiene mucho trabajo en la universidad, es catedrático en la universidad y no. Dice, yo te pago todos los viáticos, acompáñame, sácate unos días de vacaciones y me acompañas. Y finalmente lo convence y él regresa a África, a su región. Y cuando llega allí encuentra que el tiempo no ha pasado. Se ha mantenido durante todo ese tiempo, más de 20 años han transcurrido y el tiempo allí no ha pasado. Y se acuerda de su ideal, de su sueño. Y lo conmueve tanto que regresa de regreso a Austria, habla con su familia, su esposa, sus hijos y les dice de este sueño que él tuvo y que había olvidado durante tanto tiempo y que ahora hay que regresar a que eso sea una realidad, que si ellos están dispuestos a apoyar. Y le dicen que sí. Deja todo su trabajo en la Universidad de Austria, venden todo lo que pueden y con esa plata migran a Sequen nuevamente, a crear esto pues que va a ser Sequen. No tienen mucha plata, por supuesto, no hay tierras fértiles, es un desierto y la tierra medio fértil, pues ustedes ya se imaginan cuánto puede costar. Y tiene la inspiración de comprar por allá un desierto que no le apostaba un peso a nadie, ¿no? Y el amigo que lo acompaña se burla de él, le dice que no va a ser posible, que cómo se le ocurre hacer esto, y él lo compra porque él tiene una inspiración, él sabe que debajo de esa tierra hay agua. Y así comienza el proyecto. Hoy en día Sequen, lo pueden buscar, es un oasis. Pero ¿por qué traigo esta historia? Porque a veces nosotros nos desconectamos de sí mismos, de nuestros ideales. Nos integramos a la tierra como buenos esclavos de la tierra trabajando y nos olvidamos de eso que nos conecta con nuestra esencia, que son nuestros ideales. Entonces, estas preguntas ya es un proceso de comenzar a intervenir de una manera consciente sobre nuestro karma, porque recordemos que hemos recibido de nuestras vidas anteriores nuestra constitución. ¿Sí? Entonces, ¿cómo fueron nuestros intereses en una vida pasada? Eso nos va a dar la salud de nuestro pensar, sentir y voluntad. ¿Sí? Si nos interesamos por otros seres humanos o por el mundo. ¿Cómo fue, o sea, eso de cómo nos comportamos en nuestra última encarnación? ¿Cuáles fueron nuestros intereses por el mundo y por otros seres humanos? Nos va a dar justamente nuestra constitución anímica. ¿Cómo son nuestras defensas actualmente? ¿Cómo son nuestros procesos vitales? ¿Cómo es nuestra capacidad de vigilia y sueño? ¿Cómo es esto? Y eso nos da cuenta de algo que no logramos dominar en nuestra penúltima encarnación. Si eso funciona bien o más o menos bien o no tan bien, bueno, en mi penúltima encarnación ya tengo una idea de cómo fui. No necesitamos ir allá que me hagan una regresión o me lean con la bola de cristal me muestren mis encarnaciones. Aquí lo tenemos, si queremos utilizar esta lógica. Entonces, esos restos no dominados de nuestra penúltima encarnación se van a manifestar en nuestros procesos vitales. Y lo no dominado en el cuerpo vital va a trascender como una enfermedad física visible. Y como quinto elemento es cómo me comporté como ético
moral en el mundo viene como el destino, los golpes del destino, las estrellas o las estrelladas, como digo yo, con la vida, tienen que ver de ese comportamiento mío como ser moral, ético en el mundo. ¿Cómo viene eso a mí de esta forma? Y ahí ya puedo tener una relación de comenzar yo a apropiarme de mi vida. Y quizás, bueno, puedo no conseguir todavía lo de las vidas repetidas, pero si ya miro esto, yo ya me estoy relacionando. ¿Cómo son mis fuerzas de lo que me viene del mundo para acá? ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Para qué siempre me pasa esto? Son las dos preguntas. Pasado, futuro. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Para qué siempre me pasa esto? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué hay que modificar? ¿No? Siempre nos están pasando ciertas cosas y hay una pregunta allí. ¿Qué hay que desatar? ¿Sí? De la vida para que esto no siga sucediendo. ¿Cómo son mis fuerzas vitales? ¿Cómo es mi vida anímica? ¿Cómo es primero mis fuerzas vitales? ¿Cómo están mis procesos vitales? ¿Estoy bien? ¿Estoy teniendo buenos ritmos de vigilia, sueño? ¿La alimentación es correcta? ¿Es a horas? ¿Tomo suficiente agua? El agua la suficiente que necesito yo, ¿no? No es tomar litros y litros de agua. ¿Cuánta agua necesito yo? O sea, todo eso que tiene que ver con mi salud. ¿Cómo cuido si sé que por herencia vengo con estas dificultades? ¿Cómo yo cuido mi vida vital de acuerdo a las herencias? O sea, ¿cómo me apropio cómo asumo mi vida? ¿Sí? Y lo anímico, ¿qué tal está mi pensar, mi sentir y mi voluntad? ¿Qué tanto estoy yo formando mis sentidos? Ahí ya tenemos. Con eso tendríamos para entretenernos unas 5 encarnaciones, digo yo. Si lo tomamos en cada encarnación de esta forma. Y si pensar en grandes tareas cósmicas, ya estamos aportando a esa tarea que ya el Cristo asumió por todos nosotros. Esa es una primera, ya esto lo hemos tratado en el pasado, sé, pero sí tratando de darle un nuevo enfoque a este aspecto dentro de cómo uno comienza a asumir su karma individual. Y solo si yo asumo mi propio karma individual, esta salud total, general en mí, desde el aspecto físico, vital, anímico y espiritual, ahí entonces yo puedo estar lo suficientemente preparado para aportar al destino social. Ya la pregunta que hacía Oscar al principio, antes de comenzar. Las relaciones entre los seres humanos y el destino, como el karma de las instituciones o de la vida social, que no es que lo tenga en sí mismo, ese lo formamos nosotros. Entonces, si yo le doy orden a esto en mí mismo, le estoy dando orden, le estoy aportando orden a esa vida social. Es así de sencillo y de complejo, no de complicado, de sencillo y de complejo. Porque complicado es una cosa muy difícil, complejo es una cosa muy grande, ¿no? Una vez un ingeniero me enseñó eso. ¿Sí? Y uno entendía, era muy muchacho y no entendía eso entre complejo y complicado. Digo, vea, complejo, mire este muro. Usted ve ese muro de aquí para allá, largo, ¿cierto? Eso es una cosa compleja. Complicado es un nudo, ¿sí? Entonces, algo complejo es algo muy abarcante, ¿no? Entonces es algo complejo y a la vez es algo que no debe ser complicado. Es complicado cuando aquí se complica cuando aparecen las enfermedades. O sea, una enfermedad es una complicación. No he podido realmente desatar esto. Entonces, este orden interno que yo coloco a mi vida desde esta cuatrimembración ya está generando un aporte a la vida social. Queremos que el mundo social sea distinto. ¿Cómo está eso con nosotros? Siempre hablamos hoy en día de justicia social, no es la palabra que está de moda, el concepto que está de moda, justicia social. ¿Cómo está eso conmigo mismo? ¿Cómo estoy yo retornando justicia social? ¿Cómo estoy haciendo retorno yo social a lo que hago, además de lo que tengo que hacer, que es mi trabajo? Los que trabajamos en el auxilio social decimos, yo ya lo tengo resuelto. No, a ver, a veces se queda solamente como profesión. Realmente, ¿qué estoy haciendo yo con conciencia de retorno social? Y ahí mi trabajo y fuera de mi trabajo.
¿sí? Porque puede ser que también las profesiones de auxilio social caemos en el síndrome del quemado, justamente. Porque hacemos y hacemos y hacemos lo que tenemos que hacer como una cosa mecánica. Pero ¿cómo es ese retorno social que estamos haciendo? Y ahí ya estamos haciendo una reorganización del karma. Ahí estamos ayudando justamente a que el mundo sea más equilibrado y humano. Si yo me ocupo de mí mismo, yo puedo ser un tú para el otro. Es importante. No esperemos que el tú se convierta en los robots que vamos a tener en el futuro, como ya lo vaticinó la ABB, esta firma suiza de tecnología, ¿sí? Cuando presenta la chica hermosa y el robot. Yo es la chica, tú el robot. Vamos a dejar que ese robot sea nuestro tú. Es decir, ¿nos queremos convertir en un tú para el otro? Y aquí está la gran tarea, para ser un verdadero tú para el otro. Porque podemos estar allí con nuestra humanidad, nuestro cuerpo físico, pero ¿somos realmente un tú para el otro? ¿Somos un espejo donde el otro se puede reflejar y reconocer a sí mismo? Porque cada uno de nosotros es como un espejo para el otro. Bien, dejemos por hoy ahí. Dejemos un espacio para las inquietudes, preguntas y aportes. Pueden abrir libremente el micrófono donde desee preguntar o aportar. Buenos días. Hola. Buenos días. Sí, no, yo quería agradecer porque realmente sí es como yo lo he visto, es un despertar, ¿no? Porque uno a veces hace las cosas, pero como dicen, no hace la conciencia y realmente como que abre para saber que tenemos tanto un compromiso como con el mundo como con uno mismo para poder hacer las cosas, ¿no? Y tener esa conciencia de todos estos componentes que hacen parte de la vida, que uno a veces no los tiene organizados y que viéndolos de esta manera como que adquieren una estructura y los hace uno de diferente, ¿no? O sea, como que con esa conciencia de que estoy haciendo y estoy aportando para mi desarrollo, para el de los otros, para el de mis hijos. Eso está muy, muy importante. Sí, así es, Pablo. La vida a veces es más sencilla, podría ser más sencilla de lo que creemos, ¿no? Es decir, el mundo podría ser mucho mejor y puede llegar a ser mucho mejor si lo pensamos que es así. Es sencillo y a la vez es complejo lo que le decía, ¿no? Es decir, es una tarea, pero es apropiarse de ella y ya estamos haciendo aportes a un mejor mundo. Y no pensar que tenemos que tener un gran destino como Mandela o como Gandhi, que son individualidades que nacieron con tareas mucho mayores. Es decir, ¿qué nos corresponde dentro de nuestra pequeña existencia, vida vital que tenemos, en ese medio que podemos hacer en nuestro entorno? Y ya hacer eso es grandísimo. Eso que es pequeño ya es mucho. Si cada uno hace eso poco, imaginen en todos, cada uno de los 7.000 y pico billones que somos, hace cada uno algo, el mundo sería mejor. ¿Sí? Mucho mejor. Gracias. ¿Otro comentario? Oh. Mario, buen día. Quería saber si hay alguna forma como de prepararse, porque cuando uno se vuelve más consciente, también te afectan más las cosas. Entonces, ¿cómo encontrar el equilibrio eh, para, ¿cómo decir? Se desarrolla la empatía, pero también uno necesita el equilibrio para poder, para tener una voluntad y no quedarse en el sufrimiento de los demás. Sí,
Y aquí es donde ya, por eso la cosa es sencilla, pero es compleja. Porque aquí es donde la vida se vuelve compleja, ¿no? Y es ahí donde, además de hacer, de darle orden a nuestra existencia en estas 4 dimensiones, es cómo nos fortalecemos. Y es allí cuando miramos que por encima de nosotros, así como por debajo de nosotros están estos 4 reinos, esos 3 reinos que nos sustentan, el mineral, el vegetal y el animal, por encima de nosotros están las jerarquías. Y es ahí donde justamente esa conciencia de nuestro ser, de nuestros ideales, de lo que somos, debe crear una conciencia con ese mundo espiritual. La ventaja que tuvo el Cristo con respecto a nosotros, y disculpen que lo diga como una ventaja, es que él nunca perdió la conexión con el mundo espiritual. Nunca. Nosotros sí, vivimos en un oscurantismo total en relación a esa conexión del mundo espiritual. Pero justamente para poder tomar la fuerza, para poder actuar, es que necesitamos tomar ese contacto con el mundo espiritual. Y ahí es donde toma sentido los ejercicios de meditación, los ejercicios de oración, como yo me sienta más cómodo. ¿Cómo me conecto realmente con este algo que es superior y de lo cual yo tomo las fuerzas que necesito para poder seguir adelante? Porque muchas veces yo siento que no depende meramente de mi voluntad, sino que necesito de un auxilio de realmente de ese mundo espiritual, de esas jerarquías. Y ahí vienen muchos ejercicios que podemos hacer, ¿sí? Constantemente. Como cada yo busco más esta conexión. Como yo, por ejemplo, cuando voy a entrar a un momento de una situación difícil, una reunión complicada, una conversación difícil con una persona, yo me conecto. Yo tengo un ejercicio, por ejemplo, que los comparto, ¿no? Cada que yo veo esas cosas que uno sabe que tiene que ir con traje de luces, o sea, como banderillero, entonces yo hago algunos ejercicios. Uno de ellos es esta meditación. Lo invisible se entreteje a lo largo de las paredes. Toma la fuerza del tejado. Imagino alguna cosa que va así. Y se afianza en los cimientos algo de lo que del enigma de la evolución crística humana fue preservado en el templo suprasensible del Grial. Y me conecto con esas fuerzas que están allí y que son imperceptibles para mis sentidos, pero tomo conciencia de que están allí. Y estoy colocando al Cristo, a esa fuerza que está ahí en lo suprasensible del Grial, es la fuerza del Cristo. Es el ser del Cristo. Y puede parecer una metáfora, pero no es una metáfora, háganlo y verán, que realmente uno tiene, las cosas fluyen de otra forma. ¿Sí? Es totalmente, pero es así esa conexión, en las noches, en las mañanas, sacar un momento en el día para poder realmente yo conectarme. Porque en un momento determinado, 3 minutos no hago esta forma, o algún dibujo de formas, por ejemplo. O pintura, cojo color, solo color, no tengo que hacer nada técnico, cojo color y lo esparzo sobre una hoja. Sí, es decir, ahí donde tenemos esta fuerza extra que necesitamos muchas veces, ¿no? Para acompañar. Y entender también que todo lo que viene tiene un sentido, como dice Steiner. Tiene un sentido desde el pasado y tiene un sentido para el futuro. Hay veces sí, conozco esto que uno dice, oh, más bien me quiero ir de aquí porque creo que tengo que ver con el karma de estos, ¿no? Y viene hacen karma. Yo que tengo que ver, y a mí me toca resolverlo, a mí me toca eso, no es mi trabajo. Eso dice, ya estoy cansado, no más. Pero, ¿cómo hacemos para tener la fuerza de decir, bueno, si la vida me colocó aquí, hay mucho de la filosofía estoica y me ayuda mucho la filosofía estoica, ¿no? Si el mundo me colocó aquí, es porque yo tengo algo que aportar en este momento. ¿Qué es? No sé. Vamos a ver qué es lo que tengo que aportar. Pero si la vida lo coloca a uno en un lugar, es para algo, por algo y para algo. Y eso ya muchos los estoicos, ¿no? Tenían esta actitud de enfrentar la vida y las grandes dificultades de la vida, porque a veces uno quiere salir corriendo, o sea, tenemos 3 posibilidades: huir,
¿Luchar o claudicar? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la posición consciente y no instintiva frente a esto? Sí, lo que nos ayuda es a quedarnos ahí, a ponernos. Y ahora, justamente poniéndome allí, como yo coloco mis mejores condiciones al servicio de la situación. Es un poco como esto, ¿no? Algunos ejercicios que podríamos hacer para fortalecernos. En esos momentos en que sentimos que, uy, no, aquí llega el límite de mis fuerzas, ¿no? Hola, Miguel. Sí, buenos días. ¿Queda tiempo todavía? ¿Unos minuticos? Sí. Sí. Escuchándote, Mario, hablar, me hace recordar cuando mi mamá estaba en su lecho de muerte, que ella nos dijo que ella sabía que iba a morir. Y cuando nosotros le preguntamos por qué lo decía, ella dice, porque tu papá me vino a buscar. Pues desde ahí entonces yo emprendí pues todo un camino de investigación, por un lado, por otro lado, del sentir, ¿no? Y encontré de que afianzándonos en esos seres queridos que nos dieron la vida, bueno, los que están vivos, pues los tienen en este plano bien, pero los que ya están muertos y eh, haciendo de nuestra familia, por así decirlo, eh, un hecho de trascendencia espiritual, creo que también es otro aporte que podemos nosotros tener en el momento en ese samsara, en ese momento de irnos de este plano. Por ejemplo, ese mismo hecho se repitió con mi abuela. Me cuenta mi mamá en vida que mi abuela decía que mi abuelo la vino a buscar cuando estaba muriéndose, ¿no? Y hay muchos maestros que le he preguntado, le he hecho esa pregunta y sí, ellos confirman de que los seres queridos de una u otra manera nos vienen a buscar, hasta inclusive los que no conocen a sus padres, que nacen y sin conocer a sus padres, esos seres queridos nos vienen a buscar, ¿no? En una oportunidad, en el preseminario, se dio esa conversación, ya para culminar, y uno de los maestros nos decía que sí podíamos comunicarnos con otras personas en otros planos. Por ejemplo, con Leonardo da Vinci o el mismo Rudolf Steiner. Eso es muy interesante, ¿no? Esos mundos invisibles que uno no comprende están ahí entre nosotros y uno los puede sentir y los puede vivenciar. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Sí, así es, Miguel. La primer jerarquía con que uno se encuentra atravesando el umbral es la jerarquía de los difuntos. Ahí están. En un librito, escrito un librito que es un libro, de esos libritos sencillos pero complejos, ¿sabes lo que es sencillo y complejo? Es un libro muy chiquito, se llama El Cielo. Ritelmeyer es llevado en una de las fiestas de ascensión al cielo por su ángel. Y le dice, ¿quieres conocer el cielo? Y bueno, un sacerdote es lo que quería conocer, ¿cierto? Como decir que a un antropólogo le digan, ¿quieres conocer Egipto? Entonces, claro, sí, quiere conocerlo. Y él narra en este libro que a lo primero que es con la primer ser que se encuentra es con su madre, que ya ha fallecido. Y la madre le dice, ¿por qué no has vuelto a pensar en mí? Sí, es decir, a veces esta conexión, ¿no? Esta conexión que tenemos que tener con los difuntos que perdemos, porque ya están muertos. Es que yo siempre digo, el más allá no es allá, el más allá es acá. Es simplemente un umbral, ¿sí? Como pasar de un cuarto a otro. No es tan lejos, no es más lejos del cuarto. Sí, si paso este cuarto al otro es más lejos. El más allá está aquí. Es un espacio donde estos seres siempre están con nosotros. Y la cuestión es cómo nos conectamos.
Aquí tenemos en Colombia, no sé si alguna vez conté los hipogeos, acá en el Cauca. Y los hipogeos surgen como una estructura arquitectónica, digamos, rupestre, como cuevas que se hacen dentro de las montañas, porque ya la humanidad ya está perdiendo el contacto con el mundo espiritual, con sus ancestros. Y crean los hipogeos como un punto no solamente para colocar a sus muertos, sino como un sitio donde pueden entrar en conexión con ellos y mantener esta conexión con los difuntos. El equivalente de eso son las pirámides en Egipto, porque es la misma época, ¿sí? Entonces, ¿cómo creamos esa conexión con los difuntos? Y bueno, culturalmente tenemos el Día de los Muertos, de los Santos y de los Muertos, ahora en noviembre justamente. Sí, es como si a través de la cultura se introduce, vean, no solamente ese es el día en que vamos a recordar a nuestros muertos, es un día que se conmemora para recordar de que los muertos están allí y que podemos volver a traerlos y entrar en conexión con ellos. Entonces, sí, lo que dice Miguel es cierto, ¿no? Y ellos se vienen y a veces las ideas maravillosas que decimos, ay, si me tengo una idea maravillosa, no es mía, esa me la insufló algún difunto muy cercano a mí. Y uno digo así, ¿no? Uno todo egoísta, todo orgulloso, es mía la idea, y no es mía. Y cuando desarrollamos esta percepción, yo al menos lo sé, a veces en la consulta, era muy simpático porque yo sabía cuándo era un pensamiento mío y cuándo no. Yo sentía que venía como de acá atrás así. Cosas que a mí nunca se me hubieran ocurrido decirle a un paciente. Y yo me sorprendía porque sabía claramente que no era un pensamiento mío. Sí, es decir, esto está allí, ¿no? Cómo nos conectamos con estas fuerzas que son las que nos permiten, espirituales, que nos permiten justamente tener la fortaleza para continuar adelante en los momentos en que sentimos, bueno, humanamente llega al límite. Hasta aquí llegan mis competencias. Inclusive profesionalmente muchas veces dice, yo ya no sé qué hacer profesionalmente frente a algo. ¿Esto cómo lo resuelvo? Yo muchas veces les cuento, yo a veces digo, ¿y esto ahora cómo lo va a resolver? No sé, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer yo aquí? Y uno tiene que dejar la cosa para ver qué surge, qué viene, porque yo ya me declaré impedido. Es como cuando uno dice, bueno, esto es de competencia de un especialista, llamemos al especialista, ¿no? A veces no es de un especialista aquí en la tierra, es de un especialista de orden espiritual. Bien, tenemos que dejar allí hoy. Gracias, Mario. Bueno, vamos a cerrar. Yo, Bueno, dale, Cruz. bueno, en mi pensar, luz y claridad. En mi sentir no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Gracias. Muchas gracias, Trudy. Gracias, Mario. Gracias a todos y nos vemos en 8 días. Una feliz semana. Chao. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias. Gracias, feliz semana.